Rubio. Me da mucho gusto recibir en el estudio a María Larriba. Ella es controladora de tráfico aéreo, tiene 27 años de experiencia, es especialista en temas aeronáuticos, investigadora de incidentes y accidentes de aviación por la Universidad del Sur de California. María, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la oportunidad de estar aquí. Participaste en el dictamen del ruido, pero el ruido es solo una parte del problema del rediseño de rutas aéreas en el Valle de México y todo lo que está pasando en torno a esta situación. Ayer hubo una falla grave de comunicación entre la torre de control en el aeropuerto de la Ciudad de México, pero también en otros aeropuertos del país, que obligó a que vuelos que habían despegado, por ejemplo, desde Guadalajara o desde Monterrey, debido a la interrupción de comunicaciones, tuvieran que regresar a los aeropuertos de origen para esperar que la falla, que duró algunos minutos, fuera subsanada a fin de reanudar los vuelos. ¿Qué fue exactamente lo que pasó? Lo que ocurre es que nosotros tenemos un sistema donde se concentra toda la comunicación. Para el control de tráfico aéreo es esencial la comunicación aire-tierra, o sea, es el piloto y el controlador interactuando. Pero la segunda parte es la comunicación del controlador con los aeropuertos que son adyacentes al espacio aéreo bajo su responsabilidad. Y falló todo a la vez. Entonces, ¿qué ocurre? Que si los pilotos se quedan colgados, por decirlo de alguna manera, en el vuelo, lo primero que tengo que hacer es suspender todas las operaciones. Los que están en tierra, no dejarlos salir. Los que acaban de despegar, que se regresen a sus estaciones hasta que se subsane el problema de la comunicación. Ahora, ¿por qué puede ser grave? Bueno, porque la ley nos dice claramente qué debe de hacer un piloto que tiene una falla de comunicación. Él se apega a la información que tiene a bordo sobre su plan de vuelo, su ruta, su altitud, dónde va a descender, dónde va a aterrizar. Y yo como controlador voy a proteger esa aeronave que no tiene comunicación conmigo, separándolo del resto del tráfico. Pero no hay ninguna parte de la ley que nos diga qué hacer si el que se fue es el controlador y dejó a los aviones ahí a media instrucción. Se quedaron colgados. Se quedaron colgados. A ciegas. A ciegas. Entonces, ¿qué pasó en ese momento? Bueno, afortunadamente fue en un día no pico, en una hora no pico. Fue a las 10 de la mañana, con condiciones meteorológicas buenas y poco tráfico. Pero esa situación, con más tráfico o con condiciones meteorológicas adversas o en otro horario, puede ser muy grave. Puede haber acercamientos, puede haber colisiones, pueden pasar muchas cosas. Esto es algo de lo mucho que está pasando de manera irregular en las operaciones aéreas que involucran al Valle de México, María. Para mí es francamente irregular, porque yo estuve 27 años ahí y jamás vi una falla como esta y siempre tuvimos alternativas. De hecho, no entiendo, CENEAM es una empresa de servicio que tiene un servicio de seguridad nacional. Así es que es responsabilidad de ellos que la comunicación permanezca y que si falla, tengan ellos una alternativa inmediata. Un respaldo. 2-3 segundos y que entre el sistema de relevo alterno. No entiendo por qué eso no ocurrió. El CENEAM es el servicio a la navegación en el espacio aéreo mexicano. Ellos venden control de tráfico aéreo, meteorología e información de despacho. Esas son las funciones de ellos. Son los que controlan el tráfico aéreo en el país. Exactamente. Para decirlo en pocas palabras. Administran el espacio. María Larriba, ¿por qué se hizo un rediseño de rutas aéreas en el Valle de México? Bueno, hay dos razones. La correcta y la incorrecta. La correcta es que México tenía el compromiso internacional de migrar de un sistema de navegación tradicional con equipos instalados en tierra a un sistema con navegación satelital, donde el piloto toma la información de un satélite para poder navegar con más precisión. Esos sistemas obviamente tienen su bonanza, son mucho más precisos que los anteriores. Esa es la razón correcta. Es la parte buena. Es la parte buena. La mala es que desde que se inició el sexenio y vimos la disposición del gobierno de sustituir Texcoco por Santa Lucía, CENEAM se vio comprometido a hacer un diseño donde se pudiera generar una convivencia en el espacio aéreo, tanto para Toluca,
para Cuernavaca, para Puebla, para Santa Lucía y para el ICM. Entonces, este rediseño fue un primer intento, muy malo, por cierto, de hacer espacio para Santa Lucía. Muy malo, ¿por qué? Muy malo porque en principio ellos ofrecieron que iba a haber rutas más cortas, que iba a haber llegadas estabilizadas, que iba a haber mejores condiciones de vuelo y estaban ofreciendo ahorros a las aerolíneas en combustible, que el combustible es la parte más importante de la operación en cuanto a gastos. ¿Qué ocurrió? Pues que nada de eso resultó cierto. Son rutas Las más rutas largas. son mucho más largas, las llegadas son muy largas, vuelan un excesivo tiempo sobre la ciudad. Aparte se diseñó otra llegada por el sur que invade todas las colonias del sur de la misma manera y hay una cantidad de demoras inexplicables. Por eso las quejas que he Así escuchado. es. Eso es porque ellos hicieron un diseño para unas condiciones ideales que no tenemos en el Valle de México. El Valle de México tiene muchísimas limitaciones, de tal manera que las soluciones tienen que estar basadas, claro, en la tecnología, pero también combinado con la experiencia de la gente que tiene 40 años ahí manejando ese espacio aéreo y no los tomaron en cuenta. A ver, el rediseño hace rutas que son más largas. Así es. Se vuela más tiempo sobre la ciudad. Así es. Se vuela en zonas de la ciudad donde no se volaba. Así es. Y el combustible, se gasta más combustible del que Así se es. gastaba, lo cual impacta a las aerolíneas ya de por sí afectadas económicamente por la pandemia. Riesgos. Riesgo. Eso es muy importante. Bueno. ¿Qué riesgos implica el rediseño? Bueno, para mí, para empezar, para el piloto. Normalmente, en un aeropuerto saturado, el sistema de manejo del tráfico es conocido, es del dominio de los controladores y de los pilotos. De tal manera que si yo le digo a un piloto, mantenga patrón de espera, que es hacer circuitos, sobre Pachuca, por ejemplo, él ya sabe de qué le estoy hablando. Entonces, él procede a ese punto, inicia su patrón de espera, pero la información para hacer ese circuito ya está programada en el avión. Eso no le genera carga de trabajo al piloto. En cambio, en este rediseño, de repente, mantenga donde está, ahí mantenga posición, ahí haga un patrón de espera. Eso implica para el piloto carga de trabajo, diseñar su propio patrón de espera en un espacio donde no está legalmente establecido y luego empezar a cuidar el combustible, porque no hay aviación sin combustible. Entonces, una demora imprevista obliga al piloto a hacer nuevos cálculos sobre el combustible que tiene disponible y a determinar una hora en la que si no lo sacan de ahí, tiene que irse al aeropuerto alterno porque se le va a acabar el combustible. Todavía no Es entra en un riesgo. Operación Santa Lucía. Se han hecho Así es. pruebitas. Así es. Se toman videos, se sacan fotos de que ya hay algún tipo de operación en ¿Qué Santa cree? Lucía. Ninguna prueba. Las dos pruebas que ha habido son la inauguración. no hay pruebas siquiera. La inauguración que mandaron a unos aviones a mantener 3 horas antes de entrar a Santa Lucía. ¿Por qué? Porque como no hay procedimientos de vuelo por instrumentos allí, el piloto tiene que ver el aeropuerto para poder aterrizar. Entonces todos estuvieron siendo demorados en el aire hasta que En la las exhibición, condiciones... el día de la exhibición. Ajá, el día de la exhibición, hasta que las condiciones meteorológicas le permitieron a esas aeronaves aterrizar. Eso fue en la inauguración. O sea, fue un show. Fue un show. Y el segundo show fue la feria aeroespacial, que tradicionalmente se hacía en el aeropuerto de Querétaro. Los obligaron a hacerla en Santa Lucía. Y eso obliga a traer tráfico ahí, pero en estas mismas condiciones. No es un aeropuerto certificado. El piloto para aterrizar ahí tiene que tener condiciones meteorológicas visuales donde él vea con tiempo y oportunidad el aeropuerto para poder aterrizar. Porque ahí. no hay instrumento. No hay equipamiento de instrumentos hasta ahora. ¿Qué sucederá cuando entre en Operación Santa Lucía, cuando ya estamos teniendo las dificultades con el rediseño de rutas aéreas que ya tenemos? Bueno, para ser honesta, de aquí a marzo no van a tener la parte aeronáutica resuelta. Yo entiendo el gran esfuerzo que está haciendo la defensa en hacer un superaeropuerto con instalaciones atractivas para la gente, que es muy bonito que lleven a las visitas en avión a ver lo que hay ahí, pero la parte aeronáutica no está resuelta. Mientras no sea negocio, no tenga los parámetros de seguridad y las aerolíneas no tengan los requerimientos internacionales para aterrizar y despegar ahí, no habrá aviación. Ahora, tal vez algunos se expongan
a operar ahí sin la certificación. Volaris y Viva Aerobús. Pero van a ser vuelos nacionales. ¿Por qué? Porque no hay una autoridad a Guadalajara que les exija. y Monterrey. Al no estar certificado, no va a haber ninguna autoridad que los recrimine de por qué están operando ahí. Pero, por ejemplo, una aerolínea extranjera o un vuelo internacional, no podemos hablar de eso. Fundamentalmente, porque las aseguradoras no van a asegurar a las aerolíneas, a los pasajeros y a los bienes si no operan en aeropuertos certificados. Lo bueno de la aviación es que todo está ensayado, todo está publicado, las reglas son sencillas y el que quiere estar dentro de la ley y que el negocio funcione, tiene dónde acceder a la información. Santa Lucía está fuera de norma. Hasta este momento sí. Yo no sé si en algún momento ellos van a atender lo aeronáutico. Lo que hemos visto hasta ahorita no sirve. Han resuelto el problema. A 3 meses. A 3 meses. De la entrada en operación de Santa Lucía anunciada por el presidente López Obrador, 3 meses y días. Así es. No hay forma de que entre en operación bajo la circunstancia actual. No está dentro de normatividad aeronáutica y menos como aeropuerto civil. Ahora, es mi obligación decir una cosa importantísima. Santa Lucía no puede operar simultáneamente con el AICM. Será una operación es el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Será una operación condicionada. Tendremos que seleccionar qué aeropuerto atender y el otro tendrá suspensión de operaciones mientras se atiende el segundo. ¿No pueden operar simultáneamente? No. Le pongo un ejemplo. Una aeronave que despegue de la pista 22 de Santa Lucía, o sea, con rumbo suroeste, va totalmente en contra con los que están en la aproximación al aeropuerto de la Ciudad de México. No hay cómo. No hay cómo. El espacio utilizable para la organización del tráfico aéreo en el Valle de México es el norte. Y para nuestra desgracia, ahí está Santa Lucía. De tal manera que no podrán operar simultáneamente. A máxima capacidad, no. Podrán en algún momento certificar hasta cierto nivel Santa Lucía. Habrá algunas operaciones. Obviamente, el controlador buscará la manera de atender ese tráfico, pero lo que es una mentira es que se van a operar los dos aeropuertos en forma simultánea y a máxima capacidad. Eso no es posible. Hay estudios internacionales que lo avalan de esta manera. ¿Está en riesgo el tráfico aéreo de la Ciudad de México? Cuando hablo de riesgo, hablo del peligro de accidentes, de que ocurran situaciones como las que ya han sucedido. Creo que tenemos algunos ejemplos aquí. Los podemos revisar, los podemos ver. Sí, con mucho gusto. Ejemplos de lo que ha sucedido, los vamos a poner en pantalla. Son unas gráficas y si me haces favor, María, ahí están en el monitor. ¿Qué es lo que estamos viendo? Por ejemplo, ahí. Eso es un acercamiento, casi colisión. Es ese avión rojo con el otro que viene de frente en sentido contrario. Si se fijan, se pone en rojo y ahorita se va a poner en rojo el otro. Esa es una alerta de colisión. ¿Esto cuándo pasó? Esto pasó en abril. Ahora, cuando hemos llevado a las autoridades este tipo de información, que es perfectamente válida, son aplicaciones satelitales, nos han dicho, ay, pero si pasaron con 2,000 pies. Vamos a explicar por qué. Hay un equipo a bordo de la aeronave que sirve para evitar colisiones en el último momento. Esa es la función de ese equipo. Entonces, cuando el controlador no vio ese conflicto, ese equipo le va a decir al piloto que ascienda, que descienda, que vire o qué es lo que tiene que hacer. Entonces, aquí no hubo colisión porque ese equipo alertó al piloto de una maniobra evasiva, pero esa no es la manera como se maneja la seguridad. No es lo que tendría que pasar. Aquí estamos viendo otro Bueno, aquí lo que pasó es que el Air France, que es ese grandotote que está amarillo, se le atravesó al que estaba despegando, que es ese rojo. Ese rojo abortó el despegue. Y el otro que pasó, del otro lado, se fue al aire. Miren, el rojo tuvo que abortar el despegue porque se le atravesó el Air France. Y ese que está volando y que iba a aterrizar se fue al aire también porque hay un avión ahí invadiendo las dos pistas. Eso no debería de pasar. No debe de pasar. ¿Por qué suceden este tipo de cosas? Bueno, aquí hay varias posibilidades. Puede ser que el piloto no entendió la instrucción. Puede ser que el piloto supuso que estaba autorizado y avanzó sin autorización. O bien, que el controlador de torre
haya autorizado al otro controlador a que cruce esa aeronave. Es que el espacio aéreo o el área de responsabilidad de la torre de control está dividida en dos partes. Hay un controlador que solo controla la pista, solo despegues y aterrizajes. Y hay otro controlador que se encarga del movimiento de las aeronaves fuera de las pistas. Pero a veces ese controlador necesita cruzar alguna pista con su tráfico. Entonces le pide permiso al otro. Oye, ¿puedo cruzar la pista 5 izquierda con este avión? Y el otro le dice sí o no. También puede ser un error de comunicación entre controladores. Pero ¿por qué como nos vemos, estamos los enterando de incidentes tantos existen. incidentes ahora? ¿Qué está pasando? Es que sí se han incrementado. El rediseño tiene muchos puntos que no fueron considerados. O sea, yo no puedo trabajar de controlador de tráfico aéreo suponiendo que siempre va a haber condiciones ideales. Precisamente la complejidad de mi trabajo es que habrá pilotos que no puedan o no quieran o no entendieron lo que yo les estoy diciendo y que eso genere un conflicto y que yo tenga que tener una alternativa. Y también yo tengo posibilidad de equivocarme y de enmendar en el último momento. Pero un rediseño tendría que ser perfectamente practicado en simuladores. Y no hicieron esas pruebas porque llevamos meses pidiendo que exhiban esas pruebas para nosotros ver cómo probaron esos procedimientos. No los tienen. Pues esto que nos revela María Larriva, repito, controladora aérea con experiencia de 27 años, especialista en estos temas, consultora en temas aeronáuticos, investigadora de incidentes y accidentes de aviación. Es solo una pincelada de lo mucho que está ocurriendo con el tráfico aéreo en el Valle de México, de lo cual ustedes están enterados de una manera o de otra. Se nos agotó el tiempo, pero agradezco mucho la presencia y la explicación. Y desde luego, conforme sucedan cosas, te convocaré, María, si me haces favor, Claro que para sí. explicárselo a la audiencia. Claro Y que por sí. ahora, muchas gracias por estar con nosotros. Con mucho gusto. Gracias a ustedes. Gracias. Vamos a un corte y volveremos con más.